Abogados, ¿cuándo un narcisista se derrumbó en el tribunal por no ser el centro de atención? Historia 1. Fui abogado defensor en un caso civil donde mi cliente, un pequeño empresario, fue demandado por un ex consultor que alegaba robo de propiedad intelectual. Este consultor, llamémosle Jared, se representó a sí mismo porque, según él, ningún abogado podía igualar su mente legal. Desde el inicio, Jared trató la sala del tribunal como su escenario personal. Exageraba cada término legal, hablaba dramáticamente al jurado, e incluso intentó interrogar testigos leyendo citas de Shakespeare. Pero el verdadero espectáculo llegó cuando el juez aprobó mi solicitud para presentar el testimonio de un ingeniero callado y reservado, quien realmente había desarrollado la tecnología en cuestión. Cuando el experto subió al estrado, Jared se levantó, en medio del testimonio, y objetó en voz alta. Pero no lo hizo por motivos legales. Dijo: «Su señoría, esto es ridículo. ¿Por qué él está recibiendo toda la atención cuando esta es mi propiedad intelectual?» El jurado lo mira a él como si fuera el genio, pero deberían estar mirándome a mí. El juez le ordenó sentarse y comportarse, y Jared empezó a llorar. Lágrimas reales. Murmuró algo sobre cómo las mentes inferiores siempre le robaban el protagonismo y salió furioso. El tribunal se suspendió. Regresó 20 minutos después con gafas de sol puestas dentro del juzgado y un manifiesto escrito que exigía leer en el acta. El juez lo rechazó. Ganamos. Jared presentó 3 demandas más por motivos similares. Todas fueron desestimadas. Historia 2. Durante una audiencia en el Tribunal de Familia por modificación de custodia, yo representaba al padre. El nuevo novio de la madre, quien no era parte del caso, insistía en asistir a cada audiencia vestido con un traje de 3 piezas como si fuera abogado. Desde el primer día, se dedicaba a susurrarle consejos a la madre y a mirar con odio al juez, a los abogados e incluso al alguacil. Todo estalló cuando el juez se dirigió directamente a la madre y la elogió por seguir el plan de crianza compartida que todos habíamos acordado. El novio se levantó en medio del tribunal y gritó: «Yo soy el que la arregló. Era un desastre antes de mí. ¿Por qué nadie me da las gracias?» El juez le preguntó tranquilamente quién era, y él respondió dramáticamente: «Yo soy la razón por la que esta familia funciona. Merezco reconocimiento». Lo sacaron del tribunal. Mientras el alguacil lo escoltaba afuera, gritaba: «¡Esto es una broma! Yo soy el alfa aquí». La madre parecía mortificada. Más tarde, accedió en privado a mantenerlo alejado de futuras audiencias. Historia 3. En un caso de sucesión, una vez me enfrenté a un hijo adulto narcisista que impugnaba el testamento de su difunto padre. El padre dejó la mayor parte de la herencia a una esposa mucho más joven y a un fondo de becas. El hijo, que había sido desheredado años antes, decidió representarse solo y repetidamente afirmaba que el testamento era un fraude creado por inferiores celosos. Durante el juicio, llamamos a un perito en caligrafía para autenticar la firma. Mientras el experto hablaba, el hijo abrió dramáticamente un maletín y comenzó a hojear fotos brillantes de sí mismo. No es broma. Cuando el juez le preguntó qué estaba haciendo, respondió: «Este experto está aburriendo a todos. Pensé que podríamos animar un poco esto. ¿Quieren saber a quién debió dejarle la herencia a mi padre? A alguien con presencia. A alguien como yo». Luego caminó hasta el frente del tribunal e intentó repartir sus fotos de modelaje al jurado. El juez se hartó. Desacato inmediato. Lo sacaron escoltado y gritó todo el camino sobre cómo las mentes pequeñas se intimidan con el carisma. Historia 4. Yo era abogado junior ayudando en un caso penal de fraude. El acusado era un hombre mayor que se creía un genio carismático, siempre rodeado de aduladores. Intentó encantar al tribunal con el cabello engominado, un saco de terciopelo, e incluso llevó una vez un libro de mesa sobre sí mismo, que entregó a los jurados durante el interrogatorio. Todo se vino abajo cuando uno de sus cómplices testificó en su contra con calma y detalle, ubicando al acusado en el centro del fraude. Mientras el testigo exponía la evidencia, el acusado comenzó a suspirar dramáticamente, a sacudir la cabeza como si estuviera en una telenovela. Luego, incapaz de contenerse, gritó: «¿Por qué todos le creen a él? Mírenme a mí. Entro a un lugar y la gente me respeta». El juez le advirtió que guardara silencio. Él gritó: «Este tribunal me tiene envidia», y luego golpeó su mesa con tal fuerza que su Rolex salió volando. El alguacil se acercó, y él empezó a gritar sobre sabotaje elitista, y cómo la verdad es demasiado bella para esta sala. Digamos que el jurado no tardó mucho en decidir. Historia 5.
Una vez defendía a una mujer en un caso de acoso presentado por su ex jefe. El testigo opositor era el director de recursos humanos, de la empresa. Un hombre extremadamente narcisista que, luego supimos, era el verdadero instigador de la mayoría del drama laboral. Insistió en representar a la empresa a pesar de no tener título de abogado, y se presentaba cada día con trajes llamativos, siempre con una pluma dorada y una tableta que nunca usaba. Solo la golpeaba para enfatizar. Durante el contrainterrogatorio de mi colega, se le pidió aclarar una contradicción. En vez de responder, se levantó y declaró: «Está claro que este tribunal no está preparado para entender el liderazgo». El juez le ordenó que respondiera a la pregunta. Hizo una pausa, miró a su alrededor y dijo: «¿Saben qué? Ya terminé de fingir. Esta audiencia debería ser sobre mí. He dirigido esa empresa durante años en espíritu. Están perdiendo el tiempo escuchándola a ella, en lugar de apreciar lo que yo aporté al lugar de trabajo». Fue multado por desacato y salió furioso gritando: «Por eso los innovadores nunca reciben crédito en su tiempo. Llegamos a un acuerdo con la empresa por una fracción de lo que pedían». Historia 6. Trabajaba como asistente de un juez durante una disputa entre arrendador e inquilino. El arrendador, que se creía un magnate inmobiliario, demandaba a una inquilina por supuestos daños. Llegó con un traje carísimo, reloj de oro, y comenzó diciendo al tribunal cuán valioso era su tiempo. Pero cuando la inquilina, una mujer joven, presentó con calma fotos organizadas y recibos que demostraban que había dejado el lugar en perfecto estado, el arrendador perdió el control. Se levantó y dijo: «Su señoría, esto está por debajo de mí. Tengo múltiples propiedades. Estoy aquí solo porque la gente necesita ver cómo opero». El juez le pidió que esperara su turno. Él se burló y dijo: «Así no se trata a los ganadores. El tribunal debería preguntarme cómo construí mi portafolio, no escuchar a una simple arrendataria hacerse la víctima». El juez, con calma, lo multó por interrumpir, y el hombre aplaudió mientras decía: «Bravo, multen al que tiene dinero». Clásico acto de envidia. El caso fue desestimado a favor de la inquilina, y al salir furioso gritó al tribunal: «Todos se arrepentirán de no hacer networking conmigo». Historia 7. Fue un caso de tutela, donde una tía narcisista luchaba por obtener la custodia de su sobrina adolescente en lugar de los padrinos de la niña, quienes la habían criado con discreción desde que sus padres fallecieron. La tía llegó pavoneándose con ropa de diseñador, maquillaje excesivo, y no paraba de nombrar celebridades con las que una vez desayunó cerca. Apenas hablaba de la niña, solo de cómo podía darle una vida glamurosa. Y los padrinos, una pareja mayor adorable, tranquilos, humildes, llevaron álbumes de fotos y dibujos que la niña les había hecho. Cuando el juez empezó a elogiar su dedicación y constancia, la tía se quebró. Se levantó, señaló a la madrina y dijo: «¿Esta mujer desaliñada recibe elogios? ¿En serio? Yo soy la que tiene estilo. Esa niña necesita influencia, no abrazos». El juez le recordó firmemente que el caso se trataba del bienestar de la menor. La tía soltó una risa amarga y dijo: «¿Bienestar? Hablemos de valor de marca». Luego se sentó y no habló más durante toda la audiencia, con los brazos cruzados como una niña malcriada. No hace falta decir que el juez falló a favor de los padrinos. Historia 8. En un tribunal de pueblo, defendía a un director escolar local en un caso de difamación. El demandante era un ex profesor despedido tras varias quejas. Alegaba que habían destruido maliciosamente su reputación y se autodenominaba un activo intelectual que el pueblo no merecía. Lo que lo hizo explotar no fueron nuestros argumentos, fue que el taquígrafo del tribunal pronunció mal su apellido una vez. Se levantó, golpeó la mesa y gritó: «¿Hay alguien en esta sala que respete el legado? No soy un plebeyo. Mi abuelo fue historiador». El juez le pidió que se sentara. Se negó. En su lugar, se volvió hacia el público y dio una conferencia improvisada sobre cómo el genio suele ser incomprendido, y que él estaba preparado para ser un mártir de la excelencia. Finalmente, el alguacil tuvo que escoltarlo con suavidad. Al salir, miró al juez y dijo: «Hoy ha hecho un enemigo de la brillantez. Ganamos sin mucho esfuerzo». Historia 9. Durante un juicio por infracción de derechos de autor sobre una novela autopublicada, la demandante, una influencer menor que se autodenominaba visionaria creativa, alegaba que el acusado le había robado su vibra. No se conformó con que sus abogados hablaran. Insistió en dar ella misma su declaración inicial, que fue un poema.
Todo se vino abajo cuando la defensa trajo a una experta literaria que explicó objetivamente por qué las obras eran completamente diferentes en estructura, tono y trama. Ella no lo soportó. Se levantó en medio del testimonio y dijo, «No se puede cuantificar la genialidad. Mis palabras se sienten distintas. Él solo lee líneas. Yo evoco emoción». El juez le pidió que dejara terminar a la testigo. Ella respondió, «Yo soy la testigo. Yo atestiguo el arte cada día. Esta sala es ciega ante él». Más tarde afirmó que el juez estaba celoso y lo acusó de ser un novelista frustrado. El taquígrafo del tribunal tuvo que aguantarse la risa. Su caso fue desestimado sin contemplaciones. Historia 10. Representaba a una organización sin fines de lucro en una disputa de zonificación contra un empresario local que intentaba impedir la construcción de un albergue comunitario cerca de una de sus propiedades. No solo era combativo. Creía ser una especie de Tony Stark de la vida real. En un momento llegó con gafas oscuras al tribunal y llamó al juez jefe. Durante nuestra presentación, trajimos a residentes que compartieron historias emocionales sobre cómo el albergue podía ayudarlos. La sala estaba en silencio, conmovida. Pero entonces el empresario interrumpió. «Necesito detener este teatro. Todos ustedes ignoran a la verdadera víctima aquí. Yo. ¿Saben lo que hace un albergue a mi valor inmobiliario? ¿Por qué nadie llora por mí?» Sacó una pizarra blanca. Sí, trajo una portátil. Y trató de dibujar gráficos sobre su sufrimiento económico. El juez le dio una advertencia, y él respondió, «Todo este caso es discriminación inversa contra el éxito». El juez falló a nuestro favor y, al dictar la sentencia, soltó una sutil indirecta sobre cómo algunas personas necesitan reconectar con la realidad. Nunca vi a alguien hacer pucheros tan fuerte con un traje Armani. Historia, once, estaba presente en un juicio civil por fraude, donde la acusada era una influencer local del mundo fitness que dirigía un programa de suscripción de bienestar que había estafado a decenas de clientes. Era ruidosa, glamurosa y completamente obsesionada con su imagen. Su colapso no comenzó durante el interrogatorio, sino durante el testimonio de otra víctima, una mujer de voz suave que describió emocionalmente cómo fue manipulada y gaslighted por el equipo de la influencer. Se podía ver cómo la acusada se agitaba cada vez más, mientras el jurado enfocaba su atención en esta mujer en lugar de en ella. En un momento, susurró en voz alta, «Está haciéndose la patética para dar lástima. Yo soy la que construyó algo aquí». El juez pidió silencio. Luego, mientras otro testigo testificaba, otra clienta afectada, la acusada se levantó, se alisó el cabello y caminó al frente como si fuera un escenario. Dijo, «Si puedo decir algo, porque claramente todos están obsesionados con destruir el éxito». El juez la interrumpió de inmediato y ella respondió, «Está bien, me siento, pero no seré silenciada por la mediocridad». Desacato. Salió del tribunal llamando al jurado zombies envidiosos. El jurado más tarde concedió restitución total a los demandantes. Historia 12. Esto fue en una audiencia para una orden de restricción. Yo representaba al peticionario, un hombre tranquilo que había terminado una relación con una mujer hacía 6 meses. Ella se negaba a dejarlo en paz. La mujer, llamémosla Cynthia, se comportó con calma hasta que el juez permitió a mi cliente hablar sobre un incidente donde ella apareció sin invitación en una reunión familiar, fingiendo ser su prometida. La sala quedó completamente en silencio, sorprendida. Excepto Cynthia, que comenzó a reírse. No una risita, una carcajada teatral completa. Luego se levantó y dijo, «Ay, por favor, él desearía que yo regresara. Solo se veía bien conmigo al lado». El juez le pidió que guardara silencio. Ella resopló y dijo, «Esto es un circo. ¿Le están dando el protagonismo solo porque llora mejor?». Cuando el juez concedió la orden, explotó. «Por eso no confío en juezas. Todas están intimidadas por la confianza». Tuvieron que sacarla físicamente tras gritar que iba a iniciar su propio programa judicial donde se hace justicia de verdad. Historia 13. En un tribunal de demandas menores, presencié uno de los colapsos narcisistas más extraños que he visto. La demandante estaba demandando a su fotógrafo de bodas por arruinar su legado, no sus fotos, su legado. El fotógrafo había perdido unos 20 minutos de la recepción por un problema técnico, pero entregó cientos de fotos editadas. La novia, que se autodenominaba una marca de estilo de vida, estaba furiosa porque no obtuvo más tomas épicas. Cuando la defensa mostró las fotos, que eran hermosas,
El juez elogió el trabajo del fotógrafo y preguntó si quizás se podría resolver el conflicto con un reembolso parcial o una mediación. La novia explotó. No entienden el poder de mi imagen. Estas fotos debían hacerse virales. ¿Cómo puedo ser icónica con ángulos básicos? Luego sacó un tablero de visión impreso y empezó a mostrarlo al tribunal. Cuando el juez se negó a verlo, gritó: «Por eso los artistas sufren bajo la tiranía». El juez desestimó la demanda por completo. Ella salió pisando fuerte, gritando: «Esta era mi era cinematográfica y ustedes la arruinaron». Historia 14. Una vez trabajé en un caso de derechos de inquilinos contra un administrador de edificio que se consideraba a sí mismo un líder de pensamiento en vida urbana. Usaba bufandas en interiores y había escrito un ebook titulado La psicología del espacio. Representábamos a 6 inquilinos que lidiaban con negligencia, mojo, cerraduras rotas, fallas en la calefacción. El administrador no negó nada, simplemente insistía en que nada de eso importaba porque la vibra del edificio promovía la evolución mental. Cuando el juez le preguntó por las fallas de calefacción, se desató. «Me parece interesante», dijo, «que estemos enfocados en la temperatura y no en la vibración. Yo elevo a mis residentes, pero en lugar de gratitud, recibo quejas de personas que no pueden trascender una tubería con fugas». El juez alzó una ceja y volvió a preguntar por las reparaciones. Él golpeó la mesa con la mano y gritó: «Este tribunal está obsesionado con la logística. Yo traigo visión y me tratan como a un plomero». Fue multado y más tarde reemplazado por una administración corporativa. Pero no sin antes salir del tribunal diciendo: «Se arrepentirán de haber desestimado a un revolucionario».